Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este programa Una vida con propósito a través de este canal. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra del Señor. Es un privilegio muy grande poder enseñar la palabra y que la palabra de Dios queda revelada a nuestros corazones, a nuestras vidas, para nosotros seguir en ese camino maravilloso que es el camino del Señor, un camino muy hermoso. En esta oportunidad quiero hablar acerca de Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y he titulado esta enseñanza Un lugar reservado. Y dice la palabra del Señor así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? Pues aquí nos habla la palabra del Señor, nos habla acerca de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, que el Señor siempre ha existido, el Señor Jesucristo siempre ha existido desde la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, como dice la palabra, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? Y nos habla de que Jesucristo es primogénito, o sea, el primero de toda la creación. Y sigue diciendo, y en Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, ¿no? El plan de Dios es glorificar a Cristo, ungir al Santo de los Santos en la venida del Señor, y Él siempre ha existido. Entonces nos habla la palabra del Señor aquí de la preeminencia de Cristo. Jesucristo, el primogénito de toda la creación, o sea, fue el primero, es el Hijo de Dios que ha existido por siempre y para siempre. Él es antes de todas las cosas, y eso nosotros debemos tenerlo en cuenta en nuestros corazones. Nosotros que creemos en Jesús debemos tener presente ese testimonio grande del Espíritu Santo en nuestro corazón, que Él siempre ha existido, que Él siempre ha estado, y por Él fueron creadas todas las cosas, y de eso no debe existir absolutamente ninguna duda de lo que Él es. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Estamos hablando en Efesios, también dice que Él resucitó entre los muertos, ¿verdad? Y que Él tomó la autoridad por encima de todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia de Cristo, y que Él domina en todo, absolutamente en todo. Cuando habla de primogénito de entre los muertos, es el primero en resucitar de los muertos. Recordemos que Jesús murió y resucitó al tercer día, como Él mismo lo había prometido, como Él mismo le enseñó a los discípulos, como lo vemos a través de la palabra en los evangelios, que Él resucitó al tercer día. O sea, Él vive, Él no está muerto, Él no se quedó en la cruz allí crucificado, no se quedó en el sepulcro, Él resucitó y Él vive, y fue el primero en resucitar de entre los muertos. Y Él resucitó por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu que da vida. Y nosotros como creyentes en el Señor debemos saber ese lugar que el Señor Jesucristo debe ocupar en nuestra vida, debe ocupar en nuestro corazón. En nuestro corazón debe existir un lugar reservado para adorarle a Él, para exaltarle a Él, porque Él es digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Entonces, cuando nosotros tenemos ese lugar reservado para Él, ninguna cosa puede venir a ocupar ese lugar. Y hay muchas cosas en esta tierra que quieren ocupar ese primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, los afanes de la vida, las cosas de la tierra. Muchísimas cosas pueden ocupar ese lugar, pero ese lugar es de Dios, ese lugar es de nuestro Señor, que no debe ser ocupado por absolutamente nada ni nadie. Porque nosotros también vemos en la palabra que el Señor dice que el que no dejare casa, padre, madre, por causa de mí no es digno de mí, dijo Jesús, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos entender que ese lugar es de Él, que ese lugar siempre va a ser de Él en nuestras vidas. Y cuando nosotros sabemos que nosotros amamos al Señor, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, nosotros debemos reconocer de que ese lugar nadie lo puede ocupar, ni nuestra familia, ni nuestro trabajo, ni las cosas que hacemos.
absolutamente nada en esta tierra debe ocupar ese lugar, porque debe ser un lugar reservado para Él. Dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que nosotros somos. Debemos amar al Señor. Y es el primer mandamiento, dice la palabra, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. O sea, nuestro Dios es digno de alabanza, es digno de gloria, es digno de honra. Y Él merece el primer lugar en nuestra vida. Ninguna otra persona ni ninguna otra cosa es digna de ocupar ese lugar especial, ese lugar reservado en nuestro corazón que solamente es para Él. Y nosotros podemos leer que la preeminencia de Cristo es precisamente en el versículo 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. La preeminencia es ese primer lugar, ¿sí? Él siempre ha existido, Él existió antes que todos nosotros. Él está por encima de todas las cosas y Él está por delante de todas las cosas. O sea que por encima de Él no hay nada ni nadie. Y dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Al Padre le agradó darle ese reconocimiento, ese lugar al Hijo, de que ocupara siempre el primer lugar. Dice: y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, el Señor Jesús, cuando Él vino a la tierra, Él vino a cumplir el propósito de Dios. Él es soberano también, porque Él dispuso su vida para ser ofrendada como un sacrificio perfecto por salvación de toda la humanidad. Él mismo se dio, Él puso su vida, a Él nadie lo obligó, Él puso su vida por causa de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener paz con el Padre, para que por ese sacrificio pudiéramos ser reconciliados con Dios, sabiendo de que toda la creación está sujeta bajo el pecado. Pero una vez nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le damos ese lugar en nuestra vida, inmediatamente ese velo y esa ceguera espiritual se rompe en nuestras vidas, en nuestros corazones, y el Señor empieza a morar en nuestra vida, a ocupar ese primer lugar en nuestros corazones. Entonces allí el Señor es revelado a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, y Él nos hace entender a través de la palabra y a través del Espíritu Santo que Él es digno de tener toda la gloria, todo el poder, todas las riquezas, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Dice la palabra que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Jesús y Él ha existido siempre y por siempre. Entonces, dice en Romanos capítulo 8, lo tengo por aquí, dice en Romanos capítulo 8, versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? O sea, cuando una persona vive según la carne, ¿qué piensan las cosas de la carne? O sea, no vive en el Espíritu. Y el que no vive en el Espíritu, pues obviamente no puede tener a Dios en primer lugar en su vida. Siempre ese lugar va a ser ocupado por otras cosas. Entonces, para poder tener ese lugar accesible a nuestro Señor, esperando su venida, anhelándolo y amándolo por siempre, nosotros debemos vivir en el Espíritu, y vivir en el Espíritu es pasar tiempo con Él. Dice el versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y ocuparse del Espíritu es precisamente eso, pasar tiempo con Él en ese lugar reservado que solamente es para Él, que no es para más nadie, y que nosotros mismos debemos apartar y debemos tener una voluntad dispuesta para agradarle a Él en todas las cosas, porque Él es digno de toda la gloria y digno de toda la honra. En Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, que si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros, o sea, nosotros le hemos dado ese lugar
a nuestro Señor, el Espíritu Santo está en nosotros, dice que ese mismo Espíritu va a vivificar todo nuestro cuerpo y que nuestros cuerpos mortales, porque en nosotros mora el Espíritu. Y esto es algo muy importante porque no todo el que dice ser hijo de Dios es hijo de Dios, sino aquel que hace la voluntad del Padre, aquel que es guiado por el Espíritu, de acuerdo a lo que dice esta palabra. El que tiene el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios, porque él reconoce que en su cuerpo vive el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios ocupa un lugar muy especial en el corazón del creyente de Jesús. Entonces nosotros como hijos de Dios, reconociendo esta palabra de que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dijo el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde mora el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en cada uno de nuestros corazones por medio de la fe, porque se recibe por fe, por la fe en Jesucristo. No hay otra forma de poder recibir el Espíritu Santo si no es por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿dónde nosotros pudiéramos decir que vamos a tener ese lugar reservado si la palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tu fuerza, con todo tú? O sea que ese lugar reservado somos cada uno de nosotros. Ese lugar reservado es nuestro corazón para Él, para agradarle. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón: Señor, yo quiero seguirte, Señor, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, ese lugar está siendo tomado por Él y Él toma el control de nuestra vida y nuestra vida cambia, nuestro camino se endereza, todo lo torcido en nuestros corazones se va a enderezar, todo lo torcido en nuestro caminar se va a enderezar, porque Dios está al mando, porque Dios está al control. Y si Dios está al control en nuestra vida, todo lo que nosotros hagamos nos va a salir bien, porque no somos nosotros quien actuamos, sino es el Espíritu de Dios en nosotros. Así como Jesús tuvo el Espíritu de Dios, nosotros también podemos tenerlo a través de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay una enseñanza muy hermosa que a mí siempre me ha gustado, y es la de Marta y María. Cuando Jesús iba a la casa de Marta, Él era muy amigo de ellos, pero Él iba a la casa de Marta, de María, de Lázaro, y pasaba tiempo con ellos como amigo que era de la familia. Pero hay algo muy importante, que una vez Jesús llegó y María, dice la palabra del Señor, que María se sentó a los pies del Maestro a escuchar la palabra. Que Marta andaba afanada en muchas cosas y preocupada, y que inclusive Marta le dijo a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado de que yo sirva sola? ¿No te da cuidado de que mi hermana María no me ayude en los quehaceres de la casa, en los afanes que pues todos podemos en algún momento tener en nuestra vida? Pero Jesús dijo algo muy importante, dijo que María había escogido la mejor parte y que esa parte no le sería quitada. Y esa parte fue que María tuvo tiempo para dedicarle al Señor. Esa parte es en la que María tenía un lugar muy especial reservado en su corazón para darle al Señor Jesús, para prestarle atención a la palabra, para estar atenta a lo que Él le decía, para obedecer, para amarlo, para agradarle a Él. Y ese lugar precisamente es el que nada ni nadie nos puede quitar en nuestro corazón. Ni los afanes de este mundo, ni nuestra familia, ni los problemas, ninguna cosa en esta tierra, como dice la misma palabra, puede separarnos del amor de Dios. Solamente que nosotros decidamos decir, bueno, hacer como Marta, afanarnos y dejar ese lugar que otras cosas lo ocupen. Pero el Señor nos está llamando en este tiempo a que le amemos con todo nuestro corazón, que le busquemos de todo nuestro corazón, que sea sin fingimiento nuestro amor por Él. Así como Él nos ama, que nosotros también podamos corresponderle a ese amor por el Espíritu Santo, sabiendo que Él está por encima de todo, que Él está antes que todo, que está más allá de todas las cosas. Entonces, si nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro control al Señor, dejamos que Él ocupe ese lugar que nosotros le hemos preparado para Él, que le hemos reservado porque le amamos, todo va a salir bien. Tal vez nosotros no tengamos muchas cosas en posesiones en esta tierra, pero si lo tenemos a Él, dice la palabra, porque en Él habita toda la plenitud. Y a Dios, al Padre, le agradó que en Él habitase toda la plenitud.
Es decir, que aquel que tiene a Jesús en su vida tiene la mayor riqueza que una persona puede tener, porque tiene la plenitud de Dios, tiene paz, tiene amor, tiene abundancia, tiene riquezas. De las riquezas que hay en los cielos, Él puede acceder a esas riquezas. ¿Por qué? Porque le ha dado ese primer lugar al Señor en su vida. Y todas las cosas van a salir bien, porque el Señor proveerá, porque el Señor sustentará, porque el Señor todo lo va a solucionar. No importa la situación, no importa lo que estemos pasando, pero no dejemos que ninguna otra cosa ocupe ese lugar que solamente es de Él, que solamente merece Él, porque dice en Apocalipsis, Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Y también dice la palabra, recordando lo que leímos hace rato, que en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, y sean tronos, sean potestades, sean dominios, fueron creadas en Él. Y si nosotros estamos en Él y tenemos ese lugar para Él, ¿acaso podrá faltarnos alguna cosa? Absolutamente nada nos podrá faltar. Entonces, pues esta palabra es muy importante que nosotros meditemos en esta palabra y que siempre le demos la gloria a Él, la honra a Él de todas las cosas. Como decía el apóstol Pablo, que viene a mi memoria cuando él dice, en todo estoy enseñado, ¿sí? He sido preparado, como decía, también podemos interpretarlo así, en todo he estado preparado, en la abundancia o en la escasez. Pero también él dijo algo muy importante, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Qué hermoso es saber que el Señor, el Todopoderoso, nos fortalece todos los días de nuestra vida, fortalece nuestro cuerpo porque Él vivifica nuestro cuerpo a través del Espíritu Santo. Saber que si nosotros estamos con Él, ninguna cosa mala nos va a pasar, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y qué maravilloso es poner la confianza en Jesús. Así que yo le animo, amado amigo, amado hermano, que ponga esa confianza en el Señor, que todo va a estar bien. Y no se olvide que ese lugar reservado en su corazón, nada ni nadie lo quite. Siga creyendo en el Señor, siga creyendo con esa convicción de que todas las cosas que usted cree las va a ver posibles en esta tierra, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes.